Saludos a todos los participantes y organizadores del segundo Congreso Científico Revista Latam Ciencia para el Progreso. El tema que presentamos hoy es el hígado agudo graso del embarazo, si no se piensa, no se diagnostica, a propósito de un caso. Somos el doctor Pablo González y mi persona, la doctora Anabel Fernández, especialista en cuidados intensivos y emergencia en adultos. Trabajamos en Quito, Ecuador, en un hospital de tercer nivel. Las hepatopatías, como el hígado agudo graso del embarazo, plantean un desafío clínico y único, ya que puede afectar la vida no solo de la madre, sino también del feto. La enfermedad afecta aproximadamente el 3% de los embarazos y puede llegar a ser mortal. En Ecuador, en el año 2022 se registraron 35 muertes maternas. De ellas, el 0.7% de las defunciones correspondieron con insuficiencia hepática aguda, con 2 embarazadas fallecidas. Es una enfermedad exclusiva del embarazo, la cual se caracteriza por la aparición repentina de una insuficiencia hepática que se desarrolla durante el tercer trimestre. La razón del periodo de presentación se explica por un incremento en el metabolismo de los ácidos grasos, una mayor demanda de energía en esta etapa del embarazo. La patogenia del hígado agudo graso del embarazo no está completamente dilucidada, sugiere que se debe a un estrés oxidativo del hígado por niveles elevados de ácido araquidónico, varias anomalías en los procesos intramitocondriales de oxidación de los ácidos grasos, que probablemente sean la causa de una mutación genética en la enzima 3-hidroxilcoenzima A deshidrogenasa de cadena larga, lo cual contribuye a la formación de grasa microvascular e infiltración en el hígado en las mujeres gestantes. Como metodología se realizó una revisión bibliográfica, estudio de reportes clínicos y contrastación de los datos con la bibliografía consultada. El objetivo de estudio es demostrar la importancia y seguridad que presenta para las embarazadas que el personal médico sea capaz de sospechar el hígado agudo graso del embarazo de manera precoz, lo cual permitirá al personal médico actuante atenuar el riesgo de las complicaciones de esta rara condición que puede ocasionar en estas pacientes y sus productos la muerte mediante la presentación de un caso clínico. Fue una mujer de 34 años con una historia obstétrica de 3 embarazos, un parto, 0 aborto y una cesárea, una paciente multípara. La cesárea fue en el 2014. El día 18 de febrero acude a la emergencia de nuestra casa de salud por fiebre no cuantificada y ardor al orinar. La paciente refería que le quemaba cuando orinaba. El examen físico para ese momento fue negativo. Se realizaron exámenes de sangre como biometría que mostró leucocitos de 6080, neutrófilos en 77.1%, linfocitos en 17.3%, granulocitos inmaduros en 1.30%, una hemoglobina de 13.1 gramos por decilitro, un hematocrito de 38.6% y unas plaquetas que estaban en valores normales de 150.000. Un urianálisis que indicaba una infección de las vías urinarias con presencia de piocitos y bacterias tres cruces, con gran cantidad de sedimento, con la presencia de un bacilo gram negativo. Se realizó de inmediato tomas para urocultivo y también un monitoreo fetal que no arrojó alteraciones. Se le diagnosticó una infección de las vías urinarias no complicada y se envió a la casa con tratamiento ambulatorio con antibiótico con cefazolina oral, una tableta cada 6 horas. El día 21 de febrero a las 10:54 la paciente regresa con un empeoramiento clínico, se le realizan nuevos exámenes de laboratorio, en este caso la serie alterada fue la serie blanca, con leucocitos en 3.440, ya se evidencia un descenso de los mismos, neutrófilos en 80.5 y linfocitos en 12.8. Las enzimas hepáticas estaban elevadas y había una hiperbilirrubinemia a predominio de la bilirrubina directa. En terapia intensiva se diagnostica una insuficiencia hepática aguda, secundaria a la sepsis que presentaba la paciente. Se discutió el caso con los tratantes de ginecología, quienes, a pesar de la paciente tener un examen de proteinuria, creatinuria negativo y los factores antiogénicos también negativos para preeclampsia, diagnostican un gel atípico y deciden interrumpir el embarazo por vía alta a través de una cesárea. En la unidad de cuidados intensivos se le calcularon escalas pronósticas con SOFA, que arrojó 15 puntos con una mortalidad del 95%. La paciente se maneja con una sepsis complicada de foco urinario
y se realizaron nuevos cultivos. Se inicia tratamiento con piperacilina más tazobactam, 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas. Se le realiza una ecografía de abdomen que informa que el hígado está aumentado de tamaño, que mide 9 centímetros, y que hay un incremento de la ecogenicidad como consecuencia de la esteatosis hepática. El día 22 la paciente sigue evolucionando de manera tórpida, hay ictericia, hay una tendencia a la leucopenia con un incremento de las enzimas hepáticas que llegan hasta 4 cifras, por ejemplo, la LDH o la lactato deshidrogenasa. Los tiempos de coagulación se mantienen normales, las plaquetas también tienen un descenso a 96.000, una glucosa en valores normales y la función renal con creatinina y urea se mantiene sin alteraciones. El día 24 sigue empeorando el cuadro clínico de la paciente, hay fiebre mantenida, una taquipnea con una frecuencia respiratoria que llega a 40 y unos latidos por minuto de la frecuencia cardíaca que llegan hasta 145. Unas enzimas hepáticas como la AST que llega a 4 cifras y una prolongación de los tiempos de coagulación. Así como también un empeoramiento de la leucopenia que llega a 1350. Se le realiza una ecografía donde se evidencia un incremento del tamaño del hígado, ya 12 centímetros, de su ecogenicidad y de la esteatosis hepática. El día 27 la paciente se mantiene con un empeoramiento de su cuadro clínico, la función renal también se afecta, por lo cual se suspende el antibiótico que se había propuesto para potenciar el efecto y la sinergia de la piperacilina más tazobactam. Se incrementan las dosis de prednisona porque se sospechaba para ese momento la posibilidad de una hepatitis autoinmune de la cual se estaban esperando los resultados. Se constata una glucosa de 71.0 miligramos por decilitro, así como los valores alterados de la función hepática y de la función renal. Una ecografía de abdomen donde ya el hígado prácticamente doblaba su tamaño inicial. Ante tal evolución, la paciente mantenía una evolución y una condición crítica con una falla multiorgánica, hepática, renal, hematológica e inmunológica, mantenía índices pronósticos de mortalidad desfavorables, alcanzando más del 95% de mortalidad. La paciente fue trasladada a otra casa de salud por no disponer en nuestro hospital de la capacidad resolutiva por falta de los profesionales hepatólogos para su seguimiento diario y de estudios de imagen complejo. A las 48 horas de la llegada de la paciente a la nueva casa de salud, realizaron exámenes y nos comunicaron que tenían una alta sospecha clínica de que la paciente tuviese un hígado agudo graso del embarazo y que fuese este el diagnóstico y la respuesta a las fallas de múltiples órganos que presentaba la paciente. Aplicaron los criterios de Swansea y diagnosticaron en esta paciente un hígado agudo graso del embarazo después de 7 días de evolución del cuadro clínico. El hígado agudo graso del embarazo es una emergencia obstétrica. Se presenta con disfunción y o insuficiencia hepática materna e incluso falla multiorgánica que puede conducir al coma y a la muerte de la madre y del feto. La causa sigue sin conocerse, la mayoría de los estudios de incidencia se han realizado en hospitales de tercer nivel, lo que hace posible que no se capturen los casos leves o moderados, subestimándose así la verdadera incidencia. El caso que presentamos se trató de una gestante de 34 años que cursaba un embarazo de 34.3 semanas, encontrándose en el tercer trimestre del embarazo. Se le diagnostica una falla hepática aguda sin identificarse la causa de la misma. La paciente desarrolla una falla múltiple de órganos como resultado de todas las complicaciones presentadas relacionadas con la enfermedad que no fue identificada y jugaron un papel importante en el desenlace clínico crítico que tuvo la paciente. En revisión sistemática y metaanálisis publicado del 2016 en relación a 1.350 gestantes, la edad media osciló en un rango entre 15 y 42, la edad gestacional media fue de 36 con un rango entre 26 y 42 y el intervalo medio para la aparición hasta el parto fue entre 8 y 14 días. En relación con el número de embarazos, en este estudio, el mayor porcentaje, con 84.63, lo obtuvieron las pacientes que eran primigestas y con un 15.37 las pacientes que eran multigestas, que era el caso de nuestra paciente. En relación con las manifestaciones clínicas, estudios describen que semeja los estadios iniciales de una virosis, con malestar general, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, la ictericia en más del 70% de los casos. También puede encontrarse dolor en el cuadrante superior derecho, epigastralgia, clínica neurológica
oliguria y prurito. En la paciente presentada prevalecieron los síntomas como la fiebre, la cefalea, el malestar general, decaimiento y la ictericia como signo cardinal. Desarrolló un cuadro muy específico, se presentó como una sepsis complicada, con una falla hepática grave, lo cual hizo impensable su diagnóstico. En estudio de metaanálisis se evidenció cómo la falla hepática aguda, la hipoglicemia, la citis, la coagulación intravascular diseminada, la encefalopatía, la insuficiencia renal, la pancreatitis y la falla múltiple de órganos, así como la infección aparente, son las complicaciones más frecuentes que se evidenciaron en los diferentes participantes de dicho metaanálisis, coincidiendo con las complicaciones que presentó nuestra paciente. La paciente presentada dentro de las complicaciones descritas desarrolló una falla hepática con disfunción múltiple de órganos, también desarrolló una leucopenia marcada y el cuadro estuvo mediado siempre por un cuadro tóxico infeccioso con fiebre y respuesta inflamatoria sistémica. Los estudios revisados plantean que el gol estándar para el diagnóstico de el hígado agudo graso del embarazo definitivo es la biopsia hepática, la cual evidencia la esteatosis microvascular, pero no es común realizar en los centros hospitalarios por la necesidad de un diagnóstico oportuno, un manejo precoz, usándose siempre un conjunto de criterios clínicos y de laboratorios. Además, tener en cuenta que la mayoría de los pacientes cursan con una trombocitopenia importante y la realización de la biopsia pudiera favorecer el sangrado. Los criterios de Swansea han sido validados prospectivamente para el diagnóstico del hígado agudo graso del embarazo. Son hallazgos clínicos y de laboratorio, así como de ecografía y de histología. Al identificarse 6 o más criterios dados por las enzimas hepáticas elevadas, la hiperbilirrubinemia, la hipoglicemia por debajo de 72, la hiperuricemia y la creatinina por encima de 1.7, así como la alteración de los tiempos, con 6 o más criterios de ello podemos diagnosticar la enfermedad. En la paciente presentada no se sospechó el hígado agudo graso del embarazo y no se aplicaron los criterios de Swansea al inicio, pero retrospectivamente se aplicaron con los exámenes de laboratorios que sí teníamos y sí tenía la hiperbilirrubinemia, la hipertransaminemia por encima de 42 y tenía también un incremento de la creatinina, así como la hiperecogenicidad hepática en la ecografía y alteraciones de los tiempos de coagulación. Cumplió 6 características de los 14 signos que plantean los criterios de Swansea. En relación a la conducta obstétrica, el tratamiento definitivo del hígado agudo graso del embarazo consiste en finalizar la gestación, aunque el diagnóstico por sí solo no es una indicación para la realización del parto o la cesárea. Todo estará en relación con las condiciones clínicas que presente la paciente. En este caso, la paciente tiene una falla hepática importante, a pesar de no tener un diagnóstico inicial y causal de la misma. En discusión de caso, se llegó a la conclusión de que lo mejor era la finalización del embarazo por vía alta. Dentro de las conclusiones podemos determinar que el hígado agudo graso del embarazo es un desafío, que las manifestaciones iniciales son inespecíficas y similares a otras patologías, que la alta sospecha en una embarazada con falla hepática y trombocitopenia, después de descartar las causas más frecuentes, se debe considerar como un elemento importante para reducir las complicaciones graves e inclusive la muerte tanto de la madre como del neonato. Los fetos nacidos de madres con hígado agudo graso del embarazo tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia hepática, miocardiopatía, hipoglicemia, cetoacidosis, miopatía y neuropatía. La disfunción múltiple de órganos que presentan estas pacientes obligan a un manejo multidisciplinario y a la finalización del embarazo para un mejor desenlace. Este caso demostró que el hígado agudo graso del embarazo sigue siendo una patología infradiagnosticada y aunque se ha avanzado mucho en las investigaciones, es importante seguir creando mejores estrategias sensibles y o específicas para su diagnóstico oportuno y certero, lo cual ayudará a tomar mejores decisiones. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora, vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón de la obra termine sin aplausos. Muchas gracias.